Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 6 del mes quinto del año 2026. 6 del mes de mayo del año 2026. Con él, este día también el día 34 de la cuenta de las gavillas del Sefirot Omer. Y también un tema muy especial en este despertar de conciencia, que tiene que ver con la forma de estudiar las escrituras que vienen desde Esdras y Nehemías. No nos lo inventamos nosotros, ni estamos implantando una nueva moda de estudiar las escrituras, sino una tradición que también participó Yeshua, nuestro Mesías, el que tú conoces como Jesús, y que en esta porción fue cuando narran los evangelios que él abrió el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El idioma es de acuerdo al reino que lo gobierna, y cuando el Espíritu gobierna la mente, el corazón, simplemente trae un idioma distinto. El idioma del otro mundo se llama el hebreo, un idioma energético, ese don de lenguas que quizás se ha manipulado y se ha confundido porque no hubo interpretación de lenguas. Entonces todo esto lo trae el mismo Espíritu, el Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo, la Shekinah, la Ruach HaKodesh, la conciencia divina. Bueno, hay diferentes maneras de expresar la conexión con la llenura del Espíritu, y solamente esa experiencia humana es cuando se siente esa llenura del Espíritu y ese gobierno de la vida eterna, donde esto es normal, natural, y se hace con pasión bendecir en lugar de maldecir. Y es por eso que hoy tenemos el avivar el fuego de ese Espíritu para entender las leyes del todo. Ese es el tema de hoy, las leyes del mundo del todo. Que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre está regido por un espíritu, por una fuerza espiritual que se conoce como Shekinah, como Ruach HaKodesh, o traducida como Espíritu Sagrado o Espíritu Santo. Bueno, antes de iniciar, pues recordemos que el día 34 de la cuenta del Sefirot Omer, o la cuenta de las gavillas, pues traemos la conexión, el Yesod, en el hebreo se conoce como conexión o tener intimidad con la humildad y la mansedumbre. Cuando nos conectamos con esa atmósfera, pues se establece un carácter y un estado de ser manso y humilde, y es allí donde nuestra alma reposa. Entonces por eso dice la Escritura: buscar la paz con toda la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Pues reposamos en cualquier circunstancia que estamos experimentando, porque sabemos que la fuerza y el poder del Espíritu Sagrado, del Espíritu Santo, nos guía, nos aconseja, nos da poder, y es allí donde nos empoderamos de ese poder. Entonces vienen las políticas del reino, con sus leyes, con sus fiestas, con sus celebraciones. Y entonces en este modelo nuevo, en esta conexión con el mundo fuera de este mundo, con el mundo del todo, con el mundo de la Ein Sod o del incomprensible, con el mundo del infinito. Entonces, bueno, las leyes del todo, ese mundo tiene leyes, todo gobierno tiene leyes, todo funciona bajo principios, y por eso los principios del reino pues son sus leyes, del reino de los cielos, obviamente, que está dentro de nosotros, solamente hay que despertar. Entonces ya no estamos bajo las leyes que se inventaron el hombre, estamos bajo las leyes de la sabiduría que estaba oculta. Esa expresión se puede traducir: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque la gracia pues no es lo que se había mal interpretado, no es un perdón inmerecido, nada de eso tiene que ver con la gracia. La gracia es el gen, y ahí viene el Hanan, y el gen es la sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. Es como la nube, se traduce como la nube, como cuando uno tiene la conexión Wi-Fi, entonces tiene acceso a toda la información que está en la nube. Bueno, toda la información de los mundos superiores viene a través de la nube, y cuando esa nube esto llena e influencia nuestro entorno, pues aparece la llenura del Espíritu con un nacimiento de nuevo. Y por eso el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Yeshua, y ahora se cumple esa palabra en mí. Entonces Yeshua vino a traer lo que se había perdido.
Lo que se había perdido era un reino. Entonces buscar a Dios o buscar el reino sería, ¿qué estamos buscando? Entonces, el mismo Yeshua dice, bueno, ustedes ya me encontraron, porque ustedes se dan cuenta que ustedes son conforme a mi imagen y mi semejanza. Ahora busca primero el reino, el sistema de leyes, el sistema de gobierno. Bueno, este sistema, por eso quita las leyes, quita para ocultar el reino. Entonces, al no establecer las costumbres, las modas, los gustos del reino de los cielos, pues se vive conforme un reino pasajero, o un reino material, o un reino carnal, o todo lo que quizás nuestra mente alcanza a percibir de lo que es vivir limitado a las riquezas de este mundo y desligado de las riquezas verdaderas, que es la manera de crear toda riqueza de este mundo. Entonces, una cosa es tener harto o mucho en este mundo, y otra cosa es recordar que tenemos el poder creativo, y ahí ya no depende de la cantidad, sino de la capacidad que sientas y tengas para crearlo. Entonces, sentir que nos comemos el mundo, que nos lo comemos como papilla, el mundo exterior, sentir que todo lo que tú deseas ya lo tienes. Y ese sentimiento se sostiene solamente por la luz del Espíritu Sagrado, por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, bueno, hay que experimentar esa conexión con Yeshua. Por eso dice que en el libro de Mateo, el mismo Yeshua dice, Lucas, perdón, en el capítulo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se acercó. Busque primero el reino del Señor y su justicia, que lo demás viene añadido. Entonces, pues quizás no es ayunar más, orar más, sino hacerlo de la mejor manera. Porque el ayuno y la oración pues es de mucha bendición, porque es parte del proceso. Precisamente pues lo ejercitamos, pero no es precisamente lo que hay que buscar, es el medio por el cual pues nos conectamos con el reino. Hay que profundizar esa relación con el Todopoderoso, con tu Dios, y quizás en esa relación profunda con Él vemos que estas circunstancias no cambian, porque una cosa es lo que esté sucediendo adentro y otra cosa es de lo que te dejes influenciar afuera. O sea que una verdadera relación con el Eterno, y eso es una cosa, que tener una buena relación consigo mismo, con el Eterno, ya es una gran bendición. Porque la otra es la relación con el sistema de leyes. Porque si nos desligamos de la relación con el sistema de leyes, entonces pues nos desligamos de la relación verdadera y el verdadero amor al Creador, a la creación y a nosotros mismos. Entonces no se cumple el mandamiento esencial, amaos los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el Todopoderoso nos ama, Él quiere todo lo bueno, pero requiere que nosotros conozcamos su sistema de gobierno, su sistema legal, sus leyes. Entonces, primero pues una relación con el rey, y la otra es una relación de cómo funciona el gobierno de ese rey. Entonces Yeshua nos dijo, primero busquen el reino, porque ya sentimos que Él está en nosotros. Ahora, ¿cómo es que funciona el reino de los cielos? Y vamos a encontrar que su cultura es diferente, su idioma es diferente, sus modas son diferentes, los gustos son diferentes. Entonces, pues allí empezamos a entender las bases de la autoridad del reino, para gobernar, para reinar, es donde aparecen las creencias religiosas y el poder del reino. La gran diferencia, las creencias religiosas nos enseñan a buscar el rostro de Dios, a buscar su presencia, pero no a buscar el reino. O sea que nos enseñan a activar una emoción sin operación. Por eso, en otras palabras, dice, bueno, es que la fe sin obra es muerta. Porque cuando vemos nosotros el relato de la mujer menstruosa, que ella creía en el Todopoderoso, pero tenía el menstruo, entonces se toma del borde del manto lo que se llama el tzitzit. Recuerde que ese manto se dio para que cuando lo veáis te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyáis. Entonces ahora no solamente lo vio, sino que lo experimentó, lo tocó. Y al conectar con esa ley sobrenatural de lo que representa en lo físico, pues se avivó el poder. Dijo, wow, el poder salió de mí. Entonces, bueno, se le cura el menstruo.
Entonces Yeshua dijo, pues, bueno, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es fe? Pues conectar con el sistema del reino de los cielos y establecer aquí en la tierra el mismo sistema de leyes, de creencias, el mismo sistema de atmósfera divina. Entonces allí se conecta con el mundo del imposible. Entender ese sistema antes de que se manifieste, entonces, bueno, vemos nosotros la historia que cuando viene Yeshua, el pueblo judío tenía una relación con el Eterno. Pues, por eso vemos las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no son personajes sino personificaciones, y tenían las fiestas, tenían la Torá, tenían el idioma, pero se había perdido algo, el señorío. Dice que el Todopoderoso nos hizo, nos creó, nos enseñoreó. ¿Qué fue lo que se perdió? El señorío, el acceso a ese poder ilimitado. Entonces Jesús viene y dice, bueno, eso no está bien, arrepiéntase, vuelvan al principio, Teshuvah, vuelvan a conectarse con el mundo de la emanación, porque el reino de los cielos está disponible, se ha acercado. Entonces viene trayendo autoridad, y por eso le llama a sus 12 discípulos y les dio autoridad y poder, o sea, control y poder. Y entonces después les dice, vayan y curen, y sanen, y liberen, y levanten muertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo si no nos dejamos influenciar por el reino de los cielos? Bueno, vamos a recordar que ese mundo del todo, del Todopoderoso, tiene leyes. Y si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, Levíticos 26, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Entonces el problema es que si no, entonces viene lo contrario. Entonces aquí viene la conexión con esa relación entre la mente del Creador, la mente del todo y sus leyes, esto para entender el carácter de los pensamientos y de las leyes que están en la mente del Mesías. Conectarnos con esos pensamientos, con esas leyes, pues se ve traducido como en el monte de Dios, o en los pensamientos de Dios y en las leyes de Dios. En el monte, Bejar, Bejucotain, en mis leyes. Cuando en nuestra mente fluyen las leyes del reino de los cielos, entonces se le conoce como el monte de Dios, el monte de Elohim, el monte Oreb. Y ese monte, que es un estado de ser, pues fluye cuando la obra está terminada, cuando reparamos la emoción, cuando renovamos el espíritu de la mente. Entonces, pues ya no miramos como la esposa de Lot que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Y esa sal pues preserva, y la esposa de Lot quiere decir velo. O sea, si preservamos el velo y no lo corremos, no vemos cómo funciona el mundo del infinito. Entonces, no era ahí pues para condenar a la esposa, sino para entender el principio de la sustancia que toma forma cuando miramos que en el sentimiento, en el corazón, las heridas, los traumas del pasado, pues nos hacen volver a ese pasado. Y porque no hemos corrido el velo, o sea que ese velo tiene compromiso con el pasado. Pero si decimos las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces estoy en el presente, y es allí donde no solamente digo, sino que pienso y siento que me puedo comer el mundo. Nos los comemos como papillas, dijo Caleb, y Josué, pues lo apoyó. Por eso estos dos de los 12 príncipes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Esa tierra prometida es lo que tú tienes en tu mente. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, dice Jeremías, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón y no oyéndome a mí. Jeremías capítulo 12, capítulo 16, verso 12. Entonces, bueno, empezamos a practicar ese monte santo, ese monte sagrado, a revisar lo que hay allí en la mente.
y a empezar a depender de mente. O sea, de mente es depender de la mente. Si en la mente hay pensamientos cerrados, pues vamos a depender de esos pensamientos, que son como fuerzas y energías que generan lo que se llaman los ejércitos. Entonces, renovamos el espíritu de la mente. Aquellos que conocen la verdad y aprenden a amarla, y a los que aman la verdad y aprenden a vivirla. Es ese ejercicio práctico de cada mañana. Pues soltamos nuestras preocupaciones, porque si estamos previamente ocupados de pensamientos negativos, pues dice el libro de Job, recuerde que Job esto lo tenía todo y lo perdió todo, pero él sigue confiando y dice en el capítulo 3, ¿por qué me sucede lo que más temí? ¿Qué es lo que más temes? Y eso que más temes es lo que te va a suceder, porque es donde pones la atención. Y dice, y me sobrevino algo terrible, porque lo que le temía, el miedo a perderlo todo, el miedo a despojarse, a soltar, pues es lo que trae precisamente esa acción. Pero cuando uno suelta, pues ya no se va. Por eso le digo a la mujer ramera, no le dio piedra, no le dio el veredicto de condenación, sino que le dijo, vaya, pero corrige el error, vete y no peques más. Entonces ni se fue, sino que se apartó del pecado. Y vino a ser pues un ejemplo grande para cómo nosotros dominar la mente, que es el pensamiento, y el corazón, que es el sentimiento, que son las que determinan las palabras. Bueno, entonces, si la mente del Creador está todo, pues esa es la verdadera abundancia. Por eso le llamamos a esta porción, dejar en el monte, la porción del sustento, y de esa abundancia. Entonces tenemos, en la conexión con el pensamiento del Creador, tenemos ese derecho a la abundancia. Y es allí donde no existe virtud en la pobreza. Es como una enfermedad. Es como cualquier otra enfermedad. Y entonces, pues si tenemos el derecho legal de la riqueza, pero no lo ejercemos, es como si no lo tuviéramos, porque sería actuar en el error. Entonces viene allí lo que el engaño de este sistema, que es el dinero, en lugar de ir al símbolo que representa el dinero, a esa energía que sustenta el dinero. El dinero es símbolo de la opulencia, de la belleza, del brillo, pero no es el papel ni es la moneda, es esa fuerza espiritual, es la energía. No es el billete, ni el oro, ni las joyas, es una energía que fluye y que conecta desde la sustancia con ese esplendor, con esa riqueza. Y por eso se requiere calmar la mente. Si queremos subir al monte de Elohim, primero hay que calmarnos y empezar a seleccionar los pensamientos y conectarnos en esa intimidad de abundancia. Sentir que es abundante aunque no tengas absolutamente nada en el mundo exterior. Aunque las evidencias externas te digan que no, la evidencia interna está seguro, está confiado, está conectado, tiene esa intimidad con la abundancia, la sanidad, la paz, la armonía y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Por eso el sentimiento de abundancia en lugar del sentimiento de carencia. Sentir que yo soy próspero, que tengo éxito, eso conecta con ese espíritu de abundancia y de éxito. Y entonces pues ahí entendemos que la salvación está dentro. Dentro está la salud, la riqueza, y se produce primero dentro. Y también lo contrario. Entonces de lo que se trata es vaciarnos de esos que veníamos produciendo y despertar algo nuevo, algo diferente, que si difamábamos, despotricábamos de la riqueza de otro, pues eso se va a alijar de mi propia riqueza. Bueno, por algo un magnate es magnate. Algo hizo o algo hicimos nosotros que ese magnate quizás actuando de una manera como el esclavizador, pues esclaviza a través de impuestos, a través de duras tareas y de poca paga. Entonces estamos saliendo de esa esclavitud, estamos fuera de esa esclavitud y sacando a las personas de ese tipo de esclavitud, porque es un error que se concentra en lo externo
Y ese estado de ánimo de riqueza atrae también al de la pobreza. Y por eso la atrae para sí y para los demás. Entonces vienen esos entornos de pobreza, de miseria. Y si estamos en ese entorno, no estamos ahí para participar de eso, sino para transformarlo y cambiarlo. Entonces, pues por nada estéis temeroso. Porque el espíritu que has recibido no es un espíritu de miedo, sino de poder y de dominio propio. Esos son estados mentales. Por eso si renovamos el espíritu de la mente y sacamos todo eso negativo, entonces pues inmediatamente conectamos con lo contrario, con la bendición en lugar de la maldición. Entonces la satisfacción no puede producir la satisfacción, porque si hay insatisfacción, pues va a producir eso, porque pues Dios no puede ser burlado. O sea, ahí no hay adulterio en el mundo espiritual. Produces lo que emanas. Entonces, si ese río fluye agua de vida, pues de tu interior va a fluir agua de vida eterna. Y entonces, esa agua no es de muerte. Entonces, de acuerdo a las corrientes, los corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, o los ríos de agua de vida, esto que fluyen de tu interior en el nacimiento de nuevo. Bueno, esos ríos fluyen de acuerdo al Espíritu. Entonces, si el Espíritu sagrado, santo, puro, el Espíritu que nos dejó como arras, llena tu pensamiento, tus palabras, tus sentimientos, tus acciones, ya tenemos el poder. Entonces, por eso, pues, si tienes pocas ganancias, no te separes de ese sentimiento, de ese derecho de que eres rico, de que el derecho de ser rico, todo lo que deseas está dentro de ti. Allí en la mente y en el corazón están las riquezas, pero también la pobreza. Por eso la mente es un regalo del Todopoderoso. Y ese regalo nos da la capacidad para imaginar. Si cambiamos la imagen de pobreza por imagen de riqueza, entonces hay conexión con el Espíritu Sagrado, conexión con el Espíritu Santo. Allí es donde tiene sentido en el monte y en mis leyes. Dos expresiones. Monte, que es pensamiento, y leyes, que es un orden en la manera de pensar. Toda ley trae orden. Entonces traemos el orden divino a nuestra mente y traemos también sus leyes. Entonces, si pensamos en algo que siempre has deseado, que quizás lo pidió, lo visualizó, lo deseó intensamente, pues hazte una pregunta: ¿está siendo esa persona ahora mismo? No mañana ni después. Porque si sientes y ves lo contrario de lo que ven tus ojos, pues si no estás no siendo esa versión, allí ya tienes eso. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué si la respuesta es no? Entonces es allí donde está nuestro trabajo, no afuera, sino dentro, en eso que emanas, en esa emoción, en esa energía que pones en movimiento. Entonces el trabajo no está afuera, el trabajo está dentro de ti, porque debe de haber una práctica diaria, insistir, persistir hasta lograrlo. Por eso es que hacemos la cuenta del Sefirot Omer, que es como un ejercicio, como el que se levanta temprano, va al gimnasio, hace sus ejercicios y luego va a su trabajo, hasta lograr un estado de ser diferente. En el mundo interior, influenciar el mundo interior. No debemos de dejarnos convencer de esa realidad externa, porque esa no es nuestra realidad. La realidad es la que tú creas tú mismo dentro de ti. Y entonces, pues, el espejo del mundo te habla. Hay que escuchar al espejo. No hay que dañarlo y destruirlo. Entonces, si el mundo exterior te dice que no hay, que no se puede, que está difícil, pues ese es el espejo, ese es el reflejo. Entonces, el reflejo, el espejo no tiene poder propio. El espejo solamente refleja lo que envías. Entonces, dejemos de enviar
dejemos de emanar energías negativas, palabras maldichas, sentimientos de derrota, porque eso es lo que emanamos, y entonces vamos a ver en el espejo de la vida ese reflejo. Entonces no se trata de cambiar de espejo, cambiar de esposa, cambiar de empresa, cambiar de empleo, se trata de un cambio en el ser interior que luego entonces se va a proyectar otra empresa, otro negocio diferente, bueno, lo que quieras cambiar en tu mundo exterior. Aprender a tener una buena relación con el Creador, con la creación y consigo mismo. Entonces eso se llama virtud, la virtud se traduce como riqueza. En el hebreo la palabra de ese tipo de riqueza es caí, y es como la escalera de caracol, como virtud. Por eso dice mujer virtuosa, esa es Ishahil, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa virtud también traduce como guerrero, guerrera, o como escalera de caracol, o como danzar, así dando vueltas. Entonces allí empezamos a entender cómo funcionan las leyes del reino, que entramos como a esa espiral. Cuando guardamos leyes, entonces entramos como una espiral que nos eleva, y cuando las infringimos, esa misma espiral pues viene devastando todo, así como en los huracanes, así como en las tormentas tropicales, o eso que se forma y que esto debería ser beneficioso, termina siendo destructivo. Entonces ese tipo de riqueza no es de billetes, ni de lingotes, ni porque heredaste una herencia de tus padres, que te tocó de tu familia. Es por acceder a ese entorno, a los intelectos divinos, a las leyes del reino de los cielos. O sea que por eso dice que es más preciosa que el oro, y que el mejor de los oros, y que la plata, porque no es el material como tal, no es el mineral como tal, es la energía creadora que conecta con ese tipo de riquezas. Pues, terminando ya la reflexión, pues Abraham era riquísimo, pero la palabra para riquísimo en el hebreo es kabod, y kabod quiere decir, fue traducido como gloria. O sea que, y gloria, o kabod, o peso pleno, quiere decir cuando algo se convierte en lo que realmente es. Y realmente nosotros no somos ni enfermedad, ni pobreza, ni miseria, ni escasez, ni soledad, ni tristeza. Si nos vaciamos de eso que no somos, pues aflora lo que realmente somos. Y entonces ahora sí podemos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Buena mañana, Bokerdot y Leitadot, nos vemos luego.